Pues bienvenidos a todos, muchísimas gracias por conectarse, la verdad es que está padrísimo que haya un buen público. Eh, Muchísimas gracias, qué bueno que pueden seguir estas convocatorias. La verdad es que el ciclo de conferencias se está poniendo muy bueno, está teniendo, bueno, muy buenas ponencias, muy buenas discusiones que se están armando y la verdad es que esa es la intención fundamental, ¿no? Promover el diálogo, promover vinculación entre distintas universidades y bueno, para mí es un verdadero gusto que nos acompañe el día de hoy el doctor Roberto Rivadeneira, que además de que en un momento fue mi jefe, pues puedo decir que es mi amigo y la verdad es que aprecio muchísimo su amistad. Es un especialista amante de Platón, que además lo conoce de pe a pa, buenísimo. Ahorita van a ver, bueno, a mí me ha servido mucho las veces que he podido platicar con él, las veces que he podido compartir reflexiones, me ha servido mucho para aproximarme también a Platón, que es uno de, podría decir yo, de, de- de mis autores que más estima le tengo. Y pues muchísimas gracias, doctor. Me permito compartirles una breve semblanza para que conozcan un poco más al doctor. El doctor Roberto Rivadeneira es doctor en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, maestro en Filosofía por la UNAM y licenciado en Filosofía por la UP. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Humanidades de la UP, profesor de Filosofía de la Música para la Escuela de Bellas Artes de la UP. Ha participado en congresos nacionales e internacionales con ponencias sobre filosofía antigua y Platón, miembro de la Asociación Filosófica de México, de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua y de la International Plato Society, autor de algunos artículos y capítulos del libro sobre filosofía y del libro próximo a publicarse, Música y Matemática en Platón, Remedios y Profilácticos contra el Mal. Se los recomiendo muchísimo, además de que también acaban de publicar un libro en Navarra donde tiene un capítulo sobre el tema de universidad que les puede encantar, que les puede servir muchísimo. Doctor, pues bienvenido. Yo apago mi micrófono para dejar por completo el, al auditorio y pues muchísimas gracias a todos por seguir aquí en el ciclo de conferencias. Estoy solo estoy poniendo el cronómetro para medir mi tiempo y no abusar de ustedes, de mi entusiasmo por Platón, que tampoco los abrume y los embriague demasiado. Eh, Muchísimas gracias, querido Tocayo, querido doctor Casales, por esta cariñosa introducción. Efectivamente, yo más que nada te consideraría un gran amigo, ¿no? Lo de, eh, lo de aquel otro momento en el que trabajamos juntos, pues justo ayudó a fortalecer esta amistad. Y quiero agradecer a la Facultad de Filosofía de la UPAEP por esta invitación que me hicieron para que diera aquí una conferencia sobre Platón. Bueno, una conferencia, escogí yo el tema de Platón. Y pues sin más preámbulos, vamos a darle. La conferencia la titulé Muerte y visibilidad en Platón. Traigo aquí mi paper que les voy a compartir. Entonces, eh, según me explicó el doctor Casales, la conferencia tiene una duración de 30 a 40 minutos y después de eso iniciamos un diálogo sobre la misma. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Para nadie es ajena la concepción de Platón sobre la muerte. En Fedón somos testigos de que la filosofía es una preparación para la muerte. ¿Cuál es el alcance de esta afirmación? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? La concepción sobre la muerte en el pensamiento de Platón puede ayudarnos a comprender mejor cómo vivir la vida. Esta inevitable relación entre la vida y la muerte nos convoca a reflexionar constantemente sobre nuestra existencia. El cuerpo como cárcel. Que el cuerpo es la cárcel del alma es algo presente en varios diálogos platónicos. Esta relación ha supuesto varias concepciones erróneas sobre la noción de la corporeidad en Platón. Entre dichas desviaciones están las de considerar al cuerpo como algo sucio,
y de lo que debemos deshacernos, desecharlo. También está la noción de pecado. El cuerpo es lo pecaminoso. Sin embargo, ¿cuál es la platónica? En Fedón, Platón establece la relación que existe entre el cuerpo y el alma. Es un punto sobre el que me parece se ha puesto poca atención, pero que considero de mucha importancia. En el pasaje 65a, cuando Sócrates está explicando lo que es la muerte, señala que el filósofo ha de buscar liberar lo más posible el alma de la comunidad con el cuerpo. La palabra clave en esto es koinonía, que significa comunidad. Para Platón el alma entra en comunidad con el cuerpo, es decir, alma y cuerpo forman una comunidad cuando están unidos. Hablar de comunidad es hablar de amistad, de amor, de armonía, de justicia y de respeto. Una comunidad funciona en la medida en la que hay amistad, amor, armonía, justicia y respeto. Desde una comunidad de amigos hasta una comunidad política es requisito que dichos elementos estén presentes. De modo que si el alma y el cuerpo forman una comunidad mientras los seres humanos estamos vivos, el alma y el cuerpo deben aprender a trabajar juntos. El desprecio de uno hacia otro genera una disonancia que desencanta en una relación injusta. En República 4 advertimos que para Platón la justicia es que cada uno se ocupe de hacer aquello que por naturaleza le corresponde. El estado de justicia del ser humano en tanto que cuerpo y alma es que el uno y la otra realicen aquello que por naturaleza deben realizar. ¿Y qué es eso que el cuerpo debe realizar por naturaleza en tanto que cuerpo y que el alma debe hacer en tanto que alma? ¿Cuál es la función ergon propia de cada uno? En Fedón es muy clara la postura sobre el cuerpo. Nos señala que al cuerpo le pertenecen los placeres, tanto de las comidas como de las bebidas y los sexuales, así como también el gusto por el lujo. Pero es necesario que todo ser humano experimente estas sensaciones, pues de no tomar parte de ellas, señala Sócrates, dicho ser humano no vería razones para vivir. Remata lo anterior con la siguiente afirmación: quien no se preocupa para nada de los placeres que se obtienen a través del cuerpo anda bastante cerca de estar muerto. Una vez reconocido esto, también señala el tipo de compañero que el cuerpo es cuando busca la sabiduría. Así como el cuerpo provee al ser humano de placeres, también nos engaña, pues no vemos ni oímos nada con precisión. No obstante, el hecho de que el cuerpo engaña al alma no es necesariamente algo malo, pues gracias a ello el alma, a través del razonamiento, se esfuerza más en alcanzar la sabiduría, en afinar la puntería. Es posible señalar que una de las funciones del cuerpo es la de perturbar, ser una fuente constante de distracción para el alma. Debido a esto, el alma debe esforzarse para desembarazarse lo más posible del cuerpo hasta poseer la verdad y la sabiduría. El grado máximo de desembarazo entre el alma y el cuerpo es la muerte, pero aún no abordaré este tema. Hay un elemento más que está presente en Fedón sobre el cuerpo. Sócrates se expresa de este como de un mal y que mientras el alma esté amasada junto con el cuerpo no podrá acceder a su más grande deseo, la sabiduría. El cuerpo, explica Sócrates, nos llena de deseo sexual, de apetitos, de temores, de todo tipo de fantasías y de muchas tonterías. Además, por su causa se generan guerras, sublevaciones y contiendas. El deseo por la posesión de riqueza provoca todas las guerras. Esta idea también está presente en República. Por esta razón, el cuerpo pretende esclavizarnos a sus necesidades, alejándonos de toda la verdad, pues siempre que llevamos a cabo nuestras investigaciones para conocer la verdad, produce alboroto, perturba y nos saca de quicio. Sobre la idea del cuerpo como un tirano que esclaviza al alma volveré más adelante. La solución a este conflicto radicará en evitar lo más posible todo tipo de intercambio y comunidad con el cuerpo cuando no sea absoluta necesidad y en no infectarnos con su naturaleza, sino mantenernos purificados de él. Mientras tanto, cuerpo y alma permanecerán unidos, pues como señala líneas adelante Platón, cito, no es lícito que lo impuro llegue a tocar lo puro. Si esta pitagórica afirmación es cierta, ¿por qué el alma entró en contacto con el cuerpo? Bajo tal premisa se pueden seguir dos conclusiones.
La primera conclusión sería que el cuerpo y el alma son puros cuando ambos forman una comunidad. Llamaré a esta conclusión comunidad, alma, cuerpo y alma puros. La segunda sería que ni el alma ni el cuerpo son puros mientras están en comunidad. Esta conclusión será cuerpo y alma como impuros. Es necesario realizar una inspección sobre cada una de las conclusiones sugeridas. O el cuerpo y el alma son puros y por eso entraron en comunidad, o son impuros y por eso están en comunidad. Sin embargo, ¿esto quiere decir que el alma es impura? Si el alma es impura, ¿cómo puede entonces existir independiente del cuerpo y ser afín a las ideas? A continuación exploraré estos temas. Cuerpo y alma como puros. En la conclusión del cuerpo y alma como puros, la lógica que se sigue es la siguiente. Partiendo de la premisa indicada en Fedón, donde lo impuro no puede entrar en contacto con lo puro, es necesario revisar otra de las ideas anunciadas anteriormente, a saber, que el alma está en comunidad con el cuerpo. Se parte entonces de dos premisas. Cuerpo y alma están en comunidad de un ser humano, y dos, lo impuro no puede entrar en contacto con lo puro. A ambas premisas es necesario añadir una suposición, a saber, el alma es pura. El silogismo que se desarrolla a partir de esta información es el siguiente. Desarrollo el silogismo. 1. Cuerpo y alma están en comunidad con el cuerpo. 2. Lo impuro no puede entrar en contacto con lo puro. 3. Dado que cuerpo y alma tienen contacto, pues forman una comunidad, solo pueden estarlo si se cumple la premisa 2, es decir, lo impuro no puede entrar en contacto con lo puro. Supongamos que el alma es pura. 1, 2, 3 y 4 se sigue que el cuerpo es puro. Por lo tanto, el cuerpo y el alma son puros, pues de no serlo no podrían entrar en contacto el uno con el otro bajo la premisa 2. En este silogismo, las premisas 1 y 2 están dadas, pues así las anuncia Platón en Fedón. La premisa que requiere revisión es la 4, a saber, que el alma es pura. ¿Por qué partir de la pureza del alma? A lo largo de su obra, Platón señala constantemente la superioridad del alma respecto del cuerpo. En Alcibíades señala que el cuerpo no se manda a sí mismo y que el alma es quien manda sobre el cuerpo. Más adelante, en el mismo diálogo, rectifica esta idea al mencionar que es el alma quien conversa con el alma cuando se entra en diálogo con otra persona. En República menciona que lo superior no puede ser gobernado por lo inferior y que para poder ser dueño de sí mismo es necesario que lo que está mejor dotado por naturaleza domine a lo peor. Cuando Platón se refiere a lo mejor, suele hacerlo en alguno de los dos siguientes sentidos: o como alma o como la parte racional del alma. Inferior siempre será el cuerpo y sus apetitos, ya sea que se ubique a estos como algo del cuerpo o como algo del alma. Si lo superior es el alma y lo inferior es el cuerpo, no queda sino concluir que entre ambos el cuerpo no puede ser lo puro, pues de serlo no sería inferior al alma, sino en la misma gradación. Queda entonces señalar al alma como lo puro, si el alma como lo puro. Si el alma es lo puro y cuerpo y alma entran en contacto en tanto que integran al ser humano, entonces el cuerpo debe ser puro, también de acuerdo con la premisa 2, es decir, que lo impuro no puede entrar en contacto con lo puro. Aunque la conclusión pueda ser tentadora, es conveniente examinarla un poco más. Que el alma sea pura y por consiguiente lo sea el cuerpo es algo que aún no queda claro. Analicé las razones por las que tendría sentido pensar que el alma sería pura. Sin embargo, no me he detenido aún en diagramar la facticidad de ello. Por un lado, el alma parece que es pura por las razones antes expuestas. Por otro, ¿por qué, si es pura, no está sola? Cuando Platón hace referencia a la pureza del alma, lo hace en relación con el argumento de la afinidad del alma con las ideas y con el argumento de la reminiscencia. Para recordarle a Simias en qué consiste eso de que la gente ha aprendido en un tiempo anterior al presente, Platón muestra que algunas ideas como la de lo igual no pueden ser adquiridas mientras el alma y cuerpo están en comunidad. Nada percibido por ninguno de los sentidos reporta lo igual, pues no existen dos leños o dos piedras iguales. Sin embargo, somos capaces de hablar de leños y de piedras como partes de un conjunto, para lo cual tendríamos que tener una idea de lo igual. En este momento será
una idea de lo igual que permita la integración de cualquier conjunto, leños, piedras, perros, tigres, personas. Tiene que ser en otro momento que el alma captó, conoció lo igual. Este momento será antes de que el alma entre en comunidad con el cuerpo. Lo igual no es algo sensible, sino una idea. Por ello, no puede captarse en comunidad, sino solo cuando el alma está separada del cuerpo, que es cuando puede poseer sabiduría. Además, la idea de lo igual, como cualquier otra idea, es inmaterial, carece de cuerpo. Las ideas serán aquello que se encuentra siempre del mismo modo y en el mismo estado. Son lo que nunca cambia, lo que permanece en el ser. Las ideas que en Fedón son mencionadas son la de lo igual, lo bello, lo bueno, lo par, lo impar. Como se presenció en el argumento de la reminiscencia, ninguna idea es perceptible por medio de los sentidos, pues nada sensible es igual o bello en sí mismo, por lo que el acceso a las ideas es por medio de la inteligencia. Las ideas no son sensibles, sino inteligibles. De ahí que sea fundamental la necesidad de que aquello capaz de lo inteligible lo capte. Dado que el cuerpo está vinculado a los sentidos, será el alma quien capte lo inteligible. Pero para ello es imperativo que el alma esté lo más separada del cuerpo posible, o como se desarrolla en el diálogo, totalmente separada. Lo que ahora queda claro es que para que el alma capte las ideas es necesario que se separe lo más posible del cuerpo. Esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué el alma necesitaría realizar tal acción? Es decir, separarse del cuerpo para estar capacitada para captarlo en sí, es decir, las ideas. ¿Significa esto que existe una diferencia entre el cuerpo y el alma más allá de la sensibilidad? ¿O es precisamente por esa distinción que el alma y cuerpo no pueden compartir la propiedad de hacerse con las ideas? La respuesta ante estas interrogantes es que el alma requiere dicha separación debido a la impureza del cuerpo, pues mientras aquella está unida a éste, no podrá cumplir con el mandato filosófico de conocer lo igual en sí, lo bello en sí y lo bueno en sí. Hasta este momento, al menos, queda claro que el nivel de pureza entre el cuerpo y el alma es distinto. El cuerpo queda siendo lo impuro y el alma lo puro. La cuestión ahora es cómo pueden estar juntos sin violar la premisa 2. Cuerpo y alma como impuros. Es momento de revisar la otra conclusión, el argumento del cuerpo y el alma como impuros. El argumento del cuerpo y el alma como impuros tiene el mismo desarrollo que el anterior, pero se modifica la premisa 4, que en cuerpo y alma como puros es una suposición, pero aquí partirá de lo mencionado en el diálogo. Reconstruyo el argumento. 1. Cuerpo y alma están en comunidad con el cuerpo. 2. Lo impuro no puede entrar en contacto con lo puro. Dado que cuerpo y alma tienen contacto, pues forman una comunidad, solo pueden estarlo si se cumple la premisa 2. Hasta aquí es igualito al argumento anterior. Ahorita viene el giro. 4. Según Platón, el cuerpo es impuro. Y esto es algo que nos da Platón en el mismo diálogo. 5, de 1, 2, 3 y 4, se sigue que el alma es impura. Por lo tanto, el cuerpo y el alma son impuros, pues de no serlo, no podrían entrar en contacto el uno con el otro bajo la premisa 2. Para Platón, el cuerpo es un mal del que debemos huir lo más pronto posible. La impureza del cuerpo está implícita y explícita constantemente. Expresiones como las siguientes en Fedón conducen a la conclusión del cuerpo como impuro. Las expresiones son: mientras tengamos cuerpo, nuestra alma estará contaminada con ese mal. El cuerpo nos reporta un sinnúmero de distracciones, enfermedades que nos impiden ir en casa de lo que es. El cuerpo, finalmente, produce alboroto y perturbaciones que nos sacan de quicio. El cuerpo perturba al alma y le impide alcanzar la sabiduría buscada. Si todo lo que ahí se menciona sobre el cuerpo es cierto, y no hay razón para dudarlo, ¿cómo explicar la comunidad entre el cuerpo y el alma? Asumiendo entonces que el alma también es impura. Aparece una nueva interrogante. ¿Cómo puede el alma ser impura si es quien puede captar las ideas que son puras? ¿Acaso era pura cuando captó las ideas, pero impura cuando entró en comunidad con el cuerpo? Esto significa que la impureza del alma no es dada por el cuerpo, sino por un estado anterior a establecer dicha comunidad. Se asoma una luz. En Fedón no hay una narración que explique la razón de la impureza del alma. Como sucede frecuentemente con, hay que leerlo interdialógicamente.
Las semillas que en un diálogo siembra las cosecha en otro. En este caso será en Fedro donde seremos partícipes de la explicación para la impureza del alma. Antes de continuar, es pertinente señalar que ya en Fedro alcanza a divisarse una evolución de la concepción psicológica de Platón, pues mientras el alma en Fedón es simple, la de Fedro comparte con la de República y Timeo la condición tripartita. Es muy probable que Platón se haya percatado que le hacía falta algo para redondear lo dicho en Fedón, y cuando descubrió la tripartición del alma, el problema se le resolvió. En Fedro, Platón crea la alegoría del carro alado, y viene ahí la explicación a la impureza del alma. Esta, que se parece a una fuerza que como si hubieran nacido juntos, lleva a una yunta alada y a su auriga, está compuesta por el auriga y dos caballos que jalan el carro. A diferencia de los dioses, nos explica Platón, el carro de las almas es mezclado. Esta mezcla obliga al alma a tener que gobernar a todas las partes que en sí misma tiene. Lo racional debe poder mandar sobre lo fogoso para que éste a su vez ordene a los apetitos. El caballo negro, que en esta alegoría representa los apetitos, debe ser domesticado. Mientras la casta divina hace cada uno lo que tiene que hacer, la de las almas mezcladas han de lograr eso mediante un trabajo interno. No está dado por naturaleza la justicia en el alma humana. Cuando son incapaces de hacer lo que tienen que hacer, estas almas pierden sus alas, se llenan de peso debido a los apetitos y se precipitan hacia un cuerpo. Mediante este relato es posible advertir que las almas pueden ser puras o impuras, es decir, por el simple hecho de ser almas no son lo uno o lo otro. Mientras el cuerpo siempre es impuro, el alma puede ser alguna de las dos posibilidades. Bajo este desarrollo, el alma que está en comunidad con el cuerpo es impura. Si es así, seguro hay una explicación para ello. De hecho, en Fedón se esgrime la razón por la cual el alma impura está dentro de un cuerpo impuro. Sócrates señala que si somos atentos percibiremos que lo que la gente llama valentía o moderación no son otra cosa sino un intercambio de placeres, dolores y miedos. Hay quienes muestran valentía no por la valentía misma, sino como una forma de escapar a mayores males. Igualmente, muchos moderados lo son, en tanto que lo que buscan no es la moderación, sino un placer mayor. Se abstienen de un placer en el presente, luciendo como moderados, cuando realmente lo hacen porque saben que obtendrán un placer mayor después. Actuar de este modo sirve para la liberación del alma del cuerpo. El único medio que servirá para liberar al alma de su compañero y alcanzar la purificación será la sabiduría. Lo que nos transmite este pasaje del diálogo es que el alma solo puede purificarse cuando desarrolla virtudes. Pero las virtudes deben ser reales, no aparentes, para lo cual es necesario que se asocien con la sabiduría. Esto señala que mientras se actúe bajo un intercambio de placer por placer, miedo por miedo, dolor por dolor, se está actuando a partir del cuerpo y por lo tanto el alma queda más aprisionada ahí. La alternativa es que el alma ejerza cierto tipo de fuerza, y aquí es interesante el griego que utiliza Platón para fuerza, anankatso, sobre el cuerpo en esta batalla entre placeres, dolores y miedos. Más adelante explico por qué anankatso aquí es interesante. Esta comunidad funciona a partir de propuestas y negociaciones. El cuerpo propone según algún placer y el alma debe negociar, persuadir, forzar al cuerpo desde la razón a hacer lo correcto. Solo a través del alma que ha cultivado la filosofía puede lograrse un acuerdo en la virtud. Dicho de otro modo, el cuerpo es necesario para la purificación del alma. Sin un objeto que necesita ser domesticado, como el caballo negro, el alma jamás podría poseer la virtud que le permitiría liberarse del cuerpo. Este es un obstáculo a vencer, lo que lo convierte en necesario. Ahí está el anankatso otra vez. El alma impura solo puede regresar a estar en contemplación de las ideas cuando mediante la sabiduría desarrollada en comunidad con el cuerpo sea virtuosa. Será entonces cuando al morir el alma queda totalmente liberada. Sin el cuerpo, este mecanismo de purificación sería imposible. El cuerpo no es un estorbo, sino el vehículo que le permite al alma recuperar su auténtico ser. El temor a la muerte y la falta de tono. En la Apología, Sócrates señala que el temor a la muerte no es más que creerse sabio sin serlo, pues es creer saber lo que no se sabe, con lo cual quien así piensa
vive la ignorancia que es causante de todos los males, a saber, la que yo llamo ignorancia del arrogante. La ignorancia del arrogante consiste en creer que se sabe lo que no se sabe. Y continúa Sócrates, nadie conoce la muerte. Nadie sabe si acaso es el más grande de los bienes, aunque muchos parten de la creencia de que es la peor de las calamidades. En Fedón, Simios recuerda que Cebes ha mencionado anteriormente que la mayoría teme a la muerte al considerarla el fin de su existencia. Finalmente, en Critón, cuando el propio Critón le comparte a Sócrates el asombro de que éste pudiera dormir tan plácidamente sabiendo que está a punto de morir, Sócrates responde, estaría fuera de tono, Plemeles, si a mi edad me irritara porque tengo que morir ahora. La muerte genera temor, ¿cómo dudarlo? Sócrates, sin embargo, nos invita a reflexionar sobre ella y apreciarla desde otra perspectiva. Puede que la muerte efectivamente sea el fin de la existencia, pero de ser así, ¿por qué temerle? Sencillamente sería como cuando nos acostamos a dormir y voluntariamente abandonamos la conciencia por unas horas antes de confiar en que al día siguiente despertaremos siendo los mismos. Todos los días hasta el día de hoy así ha sido. Tal vez el insomnio tenga que ver en el fondo con un miedo irresuelto a la muerte y una desconfianza a la posibilidad de despertar al día siguiente. No obstante, todos dormimos y todos despertamos. Si la muerte es el fin de la existencia, la muerte no será más que un sueño eterno, razón por la que no deberíamos vivir con temor. No olvidar que los temores son algo perteneciente al cuerpo y de lo que es necesario separarse lo más posible. Cabe además la posibilidad de que la muerte no sea el fin de la existencia, sino el puente que une a la presente existencia con otra más allá de la muerte. Platón define la muerte como la separación del alma del cuerpo. Si la muerte es este desprendimiento, es válido considerar que el alma seguirá existiendo después de la existencia comunitaria con el cuerpo. Esta es la apuesta de Platón y del Sócrates de Fedón. Líneas arriba cité el pasaje de Critón donde Sócrates responde ante el asombro de su amigo por su capacidad para tener un sueño profundo sabiendo que morirá. Es pertinente revisar la respuesta de Sócrates. Estaría fuera de tono, Plemeles, si a mi edad me irritara porque tengo que morir ahora. El vocablo griego, Plemeles, lo estoy traduciendo por fuera de tono, no sin razón. Aunque Eggersland lo traduce como desconcertante y Calonge como no oportuno, considerando la impronta musical que hay en la obra de Platón, pienso que la traducción pertinente es fuera de tono, pues remite a una metáfora musical. Lo que realmente entender Platón está haciendo decir a Sócrates en este diálogo es que temer a la muerte es carecer de armonía, un rasgo que veremos desarrollado en Fedón. De inicio, en Fedón aparece la sentencia que señala a la filosofía como la más alta música. Al final del mismo diálogo se describe a Sócrates como el más sabio y el más justo. Es lo mismo que decir que Sócrates alcanzó el máximo grado como filósofo, esto es, hizo la más grande música. Si fue así, la razón de Sócrates para no irritarse ante la inminente muerte es que hacía la más alta música, estaba en tono y todo lo que él producía en ese momento era armonía. La filosofía, pues, prepara para alcanzar a la musa y desde la musa comprender las cosas. Dicho estado dota al ser humano de equilibrio y le permite vivir una vida sabia y justa. Asimismo, en Fedón se determina que el alma no puede ser armonía. Los argumentos para defender esta tesis es que la armonía no existe por sí sola, sino que siempre depende de otro, por ejemplo, de la lira. Si la lira se destruye, la armonía desaparece con ella. Dado que se ha establecido en este diálogo que el alma es inmortal, entonces no podría ser armonía, pues perecería con el instrumento. La palabra armonía en griego es harmonía, que se traduce por tensión justa o cohesión. El sentido de eufonía también está presente, pero me interesa quedarme en esta sugerencia. La armonía como concordancia y como algo que sirve para fijar. Por ello, la armonía es el resultado de una tensión y cohesión mezcladas bella y proporcionadamente. ¿Puede un alma tensarse y cohesionarse en una mezcla bella y proporcionada? Si la respuesta es afirmativa, ¿con qué se podría tensar y cohesionar el alma para mezclarse bella y proporcionadamente? Ante esta pregunta hay dos respuestas, con el cuerpo y consigo misma.
El alma puede estar en armonía cuando logra una tensión y cohesión bella y proporcionada con el cuerpo, pero también cuando lo logra entre sí. En Fedón está presente A, es decir, con el cuerpo, pero no B, que es lo que se desarrolla en República, Timeo y Fedro. La armonía entre el alma y el cuerpo se obtiene gracias a las relaciones de proporción que genera la virtud. Un alma sensata es buena, una insensata mala. El alma sensata será un alma con armonía, mientras que la otra no la tendrá. Es decir, en Fedón, el cuerpo aporta la atención a partir de la cual el alma tendrá que saber cuál es la proporción adecuada para tener sensatez, es decir, virtud. La virtud es la tensión y cohesión que se mezcla bella y proporcionadamente en el alma. Quien es virtuoso es bello, pues es proporcionado, siendo también bueno. La virtud, al lograr que el cuerpo y el alma sean capaces de la mejor comunidad, koinonía, que entre ellos puede existir, logra un estado de armonía. Las virtudes, parece estar afirmando aquí Platón, son requisito y razón de la armonía en el alma. La virtud es armonía, concluye Sócrates. En Fedón, las virtudes deben su existencia a la tensión en que el cuerpo constantemente pone al alma hasta que ésta es capaz de tensar y cohesionar bella y proporcionadamente lo corpóreo con lo anímico. Sin cuerpo no tenemos virtudes. En cambio, República 4 aporta nuevas concepciones sobre el tema. En este diálogo la atención ya no la coloca el cuerpo, lo somático, sino la propia alma con sus distintas partes. Cada parte tiene una función que cumplir que no necesariamente siempre realiza. La secuencia vuelve a ser la misma. La virtud será armonía y el vicio desarmonía. Es decir, que el alma es responsable de provocar la tensión y cohesión bellas y proporcionadas entre las distintas partes del que está compuesto. Asimismo, si el alma está en desarmonía, es por su incapacidad para realizar dicho proceso. Hay dos formas de interpretar lo que sucederá con el alma como un estado de armonía en esta parte de la filosofía de Platón. Dicho estado genera una unidad porque A, hay una función que gobierna a las demás partes del alma y las mantiene bajo control, y B, debido a una cooperación entre todas las partes. Es decir, qué tipo de agente es el que existe en la teoría de la armonía interna del alma que hallamos en República 4. Por ello considero que hay que buscar un agente que pueda responsabilizarse por la cohesión de dichas partes, así como de la teoría ética desprendida de dicha cohesión. Los apetitos buscan necesariamente la satisfacción de sí mismos, es decir, el placer. Los apetitos parten de una equivalencia muy elemental. Placer es igual a bueno y dolor es igual a malo. Quien fuma considera que hacerlo es placentero, probablemente lo es, pero ese placer no es bueno como tal, pues produce males en el cuerpo, en la salud. Las enfermedades son causa de alteraciones anímicas. El apetito deseó el cigarro, el alcohol, quedarse dormido o un pastel de chocolate teniendo diabetes. Y sin la intervención de algo que lo frenara, busca saciar ese deseo. Cuando el apetito realiza esta acción, deja de hacer lo suyo e intenta esclavizar y gobernar aquellas cosas que no corresponden a su clase y trastorna la vida de todos. La tensión que existe en el alma no es la justa, generando enfermedades. Ahí está la tiranía del cuerpo de la que hablé anteriormente. La intervención de la razón es determinante para la salud. No obstante, la razón por sí sola es insuficiente para alcanzar dicho propósito. En el desarrollo de esta parte del diálogo, Platón es bastante claro en la necesidad de las cualidades, virtudes, artai, que han de acompañar a las distintas partes del alma para que sean capaces de cumplir con su función. La ausencia de sabiduría en la razón hará imposible que ésta pueda gobernar y ordenar el resto de las partes del alma. Sin Sofía, la razón puede o justificar un apetito que de suyo no es bueno, por ejemplo, me merezco este pastel de chocolate porque he sufrido mucho al ser diabético, o dos, ser excesivamente mezquina en la forma de tensar al apetito e impedir algo placentero no nocivo como comprar un nuevo libro. La atención proporcionada por la razón en ambos casos abandona la nota que debe dar, ya sea porque tensó de menos o tensó de más. La tensión que debe generarse para que el alma alcance la armonía en República 4 debe partir del entendimiento de la tripartición del alma y de su funcionamiento. Como ya está desarrollado, a la razón le corresponde gobernar y guiar,
a la cólera ser aliada de la razón, es decir, obedecerla para combatir contra los enemigos externos o internos, y a los apetitos albergar los deseos y placeres. Los deseos y placeres son fundamentales para la existencia. La razón solo podrá gobernar si tiene sabiduría con prudencia. La cólera podrá aliarse a la razón y luchar contra los enemigos si es valiente, y los apetitos albergarán adecuadamente los placeres y deseos si existe moderación. Un alma cuyas partes cumplen con su función es un alma justa, pues cada parte hace lo que le corresponde. Cada parte está en la tensión justa, obteniendo un estado de armonía en el alma. Es decir, el alma está en armonía cuando sus diferentes partes cumplen con su función. Asimismo, Platón es muy claro que si no hay moderación, el alma pierde todo sentido de equilibrio y armonía. Donde los apetitos no tienen moderación, no hay nada, se pierde la armonía, aparece la tiranía. Platón utiliza una metáfora aquí que dice que cuando no hay moderación se pierde la octava musical que unifica lo mayor con lo menor. La moderación es la clave para la armonía del alma. Líneas antes menciona que el moderado lo es gracias a la amistad y a la concordia entre las partes que mandan y son mandadas, pues actúan en acuerdo. No puedo dejar de pensar en este momento la mención que hace Platón en Fedón cuando señaló que el alma y el cuerpo son una comunidad. La buena relación entre esta comunidad dará como resultado el fruto de la virtud, mientras que la mala relación, es decir, una relación sin sabiduría, producirá los frutos podridos del vicio. Nuevamente, en República 4 está presente la idea de la vida en comunidad. La primera comunidad con la que todo ser humano ha de convivir es la propia, la correspondiente a la razón, la cólera y los apetitos. Es necesario buscar y fomentar una buena relación entre las distintas partes de la comunidad para que funcione correctamente. Cuando esto se logra, impera la justicia, es decir, la amistad de las partes integrantes. Esta amistad provoca un amor propio que ordena internamente las partes del alma. El producto de este orden es que la multiplicidad se hizo unidad mediante una armonía que produce sonidos consonantes en lugar de disonantes. Esta consonancia es musicalmente lo más bello que puede existir sonoramente. El acorde ya no suena por separado y desafinado, sino como una sola armonía que al unísono integra a todas las notas de las que está compuesta. El alma humana está en armonía, pues posee la tensión y cohesión de manera bella y ordenada, así como Sócrates, quien no teme a la muerte porque está en tono. Y ahora sí, ya hacia la conclusión. La muerte como develación del ser. Como lo mencioné al inicio de esta conferencia, en Fedón encontramos la siguiente expresión paradigmática. La filosofía es una preparación para la muerte. Quien filosofa se entrena toda su vida en alcanzar la verdad, lo eterno, lo intangible, lo que siempre es porque nunca llega a ser. El filósofo busca separar su alma lo más posible del cuerpo, pues ahí es en donde encuentra la verdad. El alma alcanza esta separación en la medida en la que convive de mejor manera con el cuerpo, en la medida en que se ordenan los apetitos para que cumplan con su función. El resto queda ordenado y, consecuentemente, la virtud se convierte en el acto filosófico por excelencia. Como está apuntado en Fedón, la virtud solo puede existir con sabiduría, pues puede que la moderación, la justicia y la valentía no sean realmente sino una especie de purificación de todas esas cosas y que la propia sabiduría sea una especie de medio de purificación. Cuando esa persona muera, tendrá un alma pura, recordando la definición de muerte que ofrece Platón en Fedón como separación del alma del cuerpo. Cuando la muerte acontece, el alma está desnuda, por así decirlo, tal y como es. La única separación que se llevó a cabo fue la del alma respecto del cuerpo, pero no una separación absoluta del alma con respecto de todo. Si fuera una separación de todo, advierte Platón hacia el final del diálogo, sería afortunado para los malos, pues no tendrían que lidiar con las consecuencias de sus acciones y de su poco ejercicio en la virtud. No es así, nos dice Platón, dado que el alma, que es inmortal, debe tener cuidado no solo de las cosas que suceden en este tiempo, al que llamamos vida, sino con respecto a la totalidad del tiempo. La razón de esta advertencia es que el alma, una vez separada del cuerpo, encuentra la verdad. Se muestra tal y como es, sin dejos de apariencia, sin sombras, sin realidad fenoménica. La muerte revela el verdadero ser del alma. El cuerpo puede sombrear y maquillar lo que el alma es,
como haciéndola pasar por buena y virtuosa sin serlo. En cambio, sin este maquillaje, el alma no tiene dónde esconderse. Es lo que se ve. El entrenamiento filosófico, aquel que hace que el ojo del alma, el intelecto, pueda girar de la ignorancia hacia el conocimiento, de las sombras hacia las ideas, puede ahora contemplarse a sí mismo. Aquí ya no hay espacio para el autoengaño, que es producto del cuerpo. Aquí solo queda la contemplación pura de sí mismo a partir de la inteligencia. La educación y la crianza, o la falta de estas, quedan evidenciadas en el instante en el que el alma abandona la comunidad con el cuerpo. En Fedón, hacia el final, está relatado que el alma no parte a donde Hades con ninguna otra cosa más que con su educación y crianza. Esto resuena tanto en República como en Timeo, donde se pone un énfasis en la educación y la crianza para obtener el mejor hombre posible, así como decretar que es la falta de estas lo que conduce al hombre hacia el mal. Quiero recordar que el griego paideia, normalmente traducido por educación, es impreciso. Ya lo advertía Jäger en su paideia. No es para los griegos la paideia un aspecto externo de la vida. Paideia es, en cambio, un viaje por el autoconocimiento que deviene en una transformación espiritual de quien realiza el viaje. Esta transformación no es externa, no viene desde fuera, sino que surge desde sí mismo. La paideia no es como la proclaman algunos. Esta es una cita de Platón. Afirman que, cuando el conocimiento no está en el alma, ellos lo ponen como si pusieran la vista en ojos ciegos. Esta cita, que forma parte de la alegoría de la caverna, expone perfectamente esta conversión del alma consigo misma. Dicha conversión será exhibida tras la muerte. Es cuando morimos que realmente podemos vernos y conocernos tal y como somos. Sin embargo, quien en vida no se preocupó por el ejercicio filosófico que pretendía el bien, la belleza y la sabiduría, y en el ejercicio de la virtud, tendrá una visión de sí mismo que no será la esperada. Por esto, quien filosofa no le teme a la muerte, pues sabe que está en armonía y será conducido por su daimon hacia la gratificación de todo lo realizado. En respuesta a Cebes, Platón afirma que la muerte no solo no es el fin de la existencia, sino la revelación del ser. Es el momento en el que somos realmente visibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tocayo, muchísimas gracias, doctor. Y pues la verdad es que es un gusto ver que hay 74 personas conectadas, incluyéndonos a nosotros dos, Tocayo. Es ¡Qué muchísima barbaridad! gente. Está padrísimo. Oigan, pues tenemos tiempo para preguntas, entonces ya sea que las quieran poner en el chat y las vamos leyendo, o si quieren abrir su micrófono, alzar la mano, como ustedes prefieran. Steven, por favor, sí. Muy buenos días, profesores. Espero se encuentren bien. Un saludo desde Colombia. Tengo una pregunta para el profesor Roberto. Lo que usted nos intentó demostrar en su exposición tiene un alto realce moral, ¿sí? Desde Platón. Sin embargo, yo quisiera entender un poco más cómo explicar esa interacción alma-cuerpo en el ámbito epistemológico. ¿Cómo lo entiende Platón? Ok, es decir, ¿cómo entiende Platón que el alma y el cuerpo funcionan en el ámbito epistemológico? Perfecto. Exactamente, doctor, así es. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, Steven. Es muy interesante, muy buena pregunta, de hecho. Y justo el Fedón es el diálogo en donde podemos iniciar esa exploración, porque mucho se ha dicho justo, ¿no? Que el cuerpo es como un estorbo y que para Platón despreciaba los sentidos. De hecho, es todo lo contrario. El cuerpo y el alma funcionan de una manera mecánica muy interesante, porque dice Platón que para que el alma pueda regresar a las ideas, debe partir de la percepción, ¿no? O sea, justo la idea, todo el argumento de la reminiscencia, de la anamnesis en Fedón, es
a partir de lo que la percepción gatilló en mí. O sea, yo percibo una flor y gatillo en mí la idea de belleza. Porque la flor es bella no por la flor, sino por la idea de belleza de la que la flor participa, ¿no? O como el ejemplo que pone Platón en Fedón, que es el de lo igual. Dos leños gatillan en mí la idea de lo igual que no está presente en los leños, sin embargo, me permite hablar de los leños. Entonces, de hecho, es la aesthesis, o sea, es la percepción sensible, lo que dice Platón, permite gatillar todo este mecanismo de anamnesis para regresar a las ideas. Entonces, cuerpo y alma, incluso a nivel epistemológico, funcionan constantemente juntos. Claro, ya luego, una vez que uno lo logra, en República 7, sobre todo, después de la alegoría de la caverna y de la pedagogía, de la propaideia matemática que nos pone Platón, lo que pretende es que una vez que ya logramos esto, ahora el intelecto debe entrenarse a aprender a pensar sin la materia. Pero todo empieza con la materia. Todo empieza con la percepción sensible. Perfecto. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Y saludos hasta Colombia, Steven. Eugenio Arenas, por favor. Sí, buenos días. Antes que nada quiero agradecer al doctor Rivadeneira. Extraordinario, me pareció muy interesante, la verdad. A mí me gusta mucho Platón, siempre me ha gustado bastante. Vas por buen camino. Sí, sí. Y le quería preguntar, porque justo estamos viendo esto en antropología. Soy alumno de la UP. Lo estoy viendo con Majo García. Y le quería preguntar si se puede decir, o sea, entiendo la armonía del alma, de las partes del alma, que son una, pero me cuesta bastante entender si se puede decir que son, o sea, de la multiplicidad que se convierte en una, se puede decir que cuando no están educadas las diferentes partes del alma son, o sea, no son una unidad, sino son, o sea, son múltiples. Sí, o sea, Platón Platón parte de otra premisa que es importante, o sea, la mencioné muy rápido y tal vez ni la mencioné, sino solo enuncié ahí una idea, y es que el bien está en lo uno y el mal está en lo múltiple, ¿no? O sea, esta es una idea que está constantemente apareciendo en República, por ejemplo, y en Timeo y en Fedro. Entonces, por supuesto, aquí a lo que apunta Platón es que el alma será buena, justa, cuando logre que todas las partes del alma funcionen como una unidad. ¿Qué es que funcionen como una unidad? Que cada parte haga su función, haga lo que le corresponda y por lo tanto, pues como una maquinaria de reloj. Vamos a ponerlo así. El alma, digamos, tendría tres engranes. Un engrane sería la razón, otro engrane sería la fogosidad y otro engrane sería los apetitos. En un reloj de tres engranes, que creo que no hay relojes de tres engranes, pero imaginemos que lo es, te daría la hora exacta siempre y cuando los tres engranes estén dando la vuelta como deben hacerlo, sin estorbarse y tocándose cuando deben tocarse y separándose cuando deben separarse. Y eso te da la hora exacta. Lo mismo sería en el alma. Si la razón, la fogosidad y los apetitos están trabajando juntos, se genera una unidad. Cuando no se logra eso, que sobre todo es cuando la fogosidad, y por eso hacia el final de la charla lo que dije fue que la crianza y la educación, que es algo que menciona constantemente Platón, la crianza y la educación, sobre todo es educar a la fogosidad, porque la fogosidad puede o no aliarse a la razón. Lo ideal es que se alíe a la razón para ordenar, junto con el mandato de la razón, a los apetitos, pero la fogosidad también puede seguir a los apetitos. Y entonces, decir, me como el pastel de chocolate, aunque soy diabético, y ayer me comí otro pastel de chocolate, ¿no? Entonces, la fogosidad se unió ahí, ¿y qué es lo que pasó? Que los apetitos a los que les corresponde mantenernos con vida se han convertido en ordenadores, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso desproporciona y genera una multiplicidad
interna y por lo tanto una desarmonía. Aquí armonía, como lo decía en la charla, me gusta mucho entenderla como tensión justa. Y aquí tengo mi guitarra, si ahorita lo necesito, pues la ventaja de las conferencias por Zoom y por estos medios es que uno tiene aquí al alcance todo lo que necesita. Si lo necesito, ya voy por mi guitarra y lo explico. Pero la tensión justa, ¿qué significa eso? Que si tú tocas al aire la sexta cuerda de la guitarra y te da mi. Entonces, para que dé mi, tú le tienes que tensar. Entonces, tensar de una manera justa. ¿Por qué? Porque si la tensas de más, te da fa. Si la tensas de menos, te da re sostenido. Entonces, para que te dé mi, tiene que tener una tensión. Y luego todo eso permite la afinación completa de la guitarra. No sé si me expliqué, querido Eugenio. No, muchísimas gracias. Sí, se escuchó un poquito de ruido, ¿no? Pensé que era mi micrófono. No, sí, de veras lo entendí perfecto. Muchísimas gracias. Y también le quería hacer otra pregunta. ¿Por qué se puede decir que cuando no se controla la fogosidad, cuando no se educa, se puede derivar o sea, que se vuelve pura cólera, que deriva en pura cólera? No entiendo muy bien. Porque se alía a los apetitos y entonces esa fogosidad, que es el ímpetu que tenemos los seres humanos para actuar, para combatir contra los enemigos, o sea, ya su naturaleza es un poco, pues eso, ¿no? O sea, de mucho ímpetu. Si ese ímpetu no está educado, se desboca. O sea, a ver, regresemos al caballo, a la alegoría del caballo, del carro alado del Fedro. Si el caballo blanco se desboca, aunque sea blanco, es peligroso. Entonces, ¿por qué? Porque su naturaleza, al final, como caballo, aunque sea una naturaleza noble y dócil, pero desbocado, es sumamente peligroso. La fogosidad es eso, la naturaleza de la fogosidad, pues es eso, es tener como ese ímpetu, ese coraje, esa fuerza para actuar. Pero si no se alinea con la razón, sino que se alinea con los apetitos, ese coraje para actuar se convierte en cólera, se convierte en enojo, se convierte en enfado. Entonces, ahí está ese desequilibrio nuevamente. Está perfecto, muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? Al contrario, gracias por tus preguntas, Eugenio, déjalas, termino de anotar. Ya tienes un tesista para cuando termine la carrera, cuando llegue al final de la carrera, tocayo. Espero que no me lo vayan a contaminar en el camino, porque a muchos les gusta Platón al principio y luego quién sabe de qué les dicen. Tenemos una pregunta de Mercedes Arbesu. Mercedes, por favor. Veo que ya tienes encendido el micrófono. Ya te escuchamos, Mercedes. Hola doctor, buenos días. Soy su alumna en la UP. Mi pregunta es, me gusta mucho Platón y me gusta mucho Aristóteles. Entonces, yo quería saber si así como, o bueno, más bien, sí, saber, si así como en Aristóteles hay tipos de almas, también en Platón. Bueno, eso. Ok, déjalo, anoto, tipos de almas. No. A ver, Aristóteles, o sea, no como tal. Para Platón, el alma es causa de vida, es el principio vivificador. Es gracias a lo cual un cuerpo que puede estar vivo, llega a estar vivo. Y entonces Platón no distingue entre el alma vegetal, el alma sensitiva y el alma intelectiva, como lo hace Aristóteles, sino que para Platón, dado que el alma es un principio vivificador, puede estar en cualquiera.
Y entonces lo que en Platón sucede es que el alma se adapta al continente, ¿no? O sea, si el alma entra en un árbol, pues adoptará y tendrá la posibilidad de hacer lo que hace el árbol. Y una vez que el árbol muere, esa alma se liberará de ese árbol y podrá luego, que además recuerda que en Platón está la idea de la reencarnación. Entonces, Platón ve que el alma luego pues podría reencarnar en un tigre y entonces haría las propiedades del tigre. Eso no significa que el alma no tenga capacidad racional, pero no puede expresar la racionalidad ahí donde el cuerpo no se lo permite. Y en cambio un cuerpo humano que tiene por naturaleza un cerebro que le permite hacer un ejercicio completo de la racionalidad, entonces ahí ya se manifiesta, digamos, toda la potencialidad del alma. Hasta donde entendemos, no sé si el alma pudiera luego reencarnar en un ser racional superior, ¿no? Pero bueno, en Platón no se divide como tal el alma, sino que hay esta comprensión, ¿no? A diferencia de Aristóteles. Y hola, quizás, Mercedes, y quizá, tocayo, esa sea la razón por la cual en la República admite la posibilidad de una filósofa reina, ¿no? de hecho, eso En es todo, efecto, o sea, ahí hay todo eso un es tema, todo. ¿no? Ahí hay todo un tema, y qué bueno que lo mencionas, querido tocayo, porque además del capítulo del libro que mencionaste al inicio, que me acaban de publicar en un libro sobre universidad que editó EUNSA, esta semana está por salir. De hecho, el siguiente miércoles, ya les enviaré la invitación, me toca presentar otro libro en donde viene un capítulo mío que hice sobre la mujer, en donde hablo cómo Platón, pues probablemente fue el primero en tratar de hablar de que la mujer y el hombre tienen las mismas posibilidades precisamente a partir de que Platón entiende el alma de una manera distinta a como la entiende Aristóteles. O sea, justo esa noción del alma y esta idea de que el alma es asexuada y solo, pum, entra en un cuerpo, le permite a Platón ver a la mujer y al hombre con las mismas capacidades intelectuales para gobernar. Sí, es todo un tema, ¿no? Y también el tema de la reencarnación. Yo muchas veces molesto a mis alumnos que les digo que si se portan mal van a reencarnar en americanista o una cosa así. Pero Yo estoy de acuerdo, o sea, por ahí había algo así de que tu hijo pueda hacer todo lo que quiera, excepto ser americanista. Ahí sí ya habrías fracasado como padre. Yo estoy de acuerdo. Y no hay mejor reencarnación que en un cruzazulino, así como yo. ¿Por qué? Pues porque eso te genera la virtud de la humildad. Irle al Cruz Azul te hace humilde. Andrea Montoya tiene la mano alzada. Andrea, por favor. Hola, muy buenos días. Em, a lo que explicaban ahorita con Mercedes, en cuanto a Platón y el tema de la reencarnación, entonces se podría decir que Platón era parte del orfismo, de este movimiento que ya existía en Grecia. A ver, ahí yo no creo que Platón haya sido órfico. De hecho, como que hay muchas evidencias de lo contrario. Le gustaban algunas ideas órficas, le gustaba la idea órfica, obviamente, de la música. Platón, en todo caso, sería más bien, Andrea, pitagórico. Los pitagóricos sí abrevan muchísimo de la concepción órfica del universo, la cosmovisión órfica, y los pitagóricos también creen en la transmutación de las almas, en la transmigración de las almas, que Platón adopta. Pero además lo que hace Platón, y lo hace en el Fedón, pues es entender la reencarnación desde un punto de vista lógico. Explicarnos que a lo mejor tenía, como te digo, algunas nociones, pero que él se considerara órfico, lo dudo. Pero estas nociones lo que hizo fue llevarlas al terreno de la filosofía y tratar de
explicarlo racionalmente. Y entonces, cuando en el primer argumento del Fedón, que es el argumento de los contrarios, o que algunos conocen como el argumento de los ciclos, dice que de todo contrario surge su contrario, y así como tú estás hoy despierta, Andrea, al rato duermes, pero mañana despiertas, pero mañana te duermes, pero pasado mañana despiertas, dice de la misma manera, a partir de ese contrario, que es la vigilia y el sueño, todo lo demás. Y pongamos que la vigilia y el sueño son como la vida y la muerte. Entonces, así como tú estás hoy viva y en algún momento futuro estarás muerta, dice Platón, volverás a estar viva, bajo la misma lógica del vivo, muerto, digo, despierto, dormido. Entonces, eso es lo que lleva a Platón a postular la reencarnación. No habla demasiado de ella, en Fedro habla un poquito más, pero hasta ahí, ¿no? O sea, a llegar ahí a decir, el alma terminará su ciclo de reencarnación cuando alcance una purificación total y regrese a la estrella de la que fue creada. No sé si respondí. No, sí me respondió. Muchas gracias, doctor. No, de qué, al contrario. Gracias por la pregunta. Pues tenemos tiempo para un par de preguntas más. No sé si alguien más se quiere animar. Bueno, por ahí Eugenio Arenas tiene una pregunta en el chat. Dice, doctor, ¿y qué opina de las doctrinas no escritas? Pues es un temazo, querido Eugenio. A ver, todo este tema de las doctrinas no escritas, pues creo que lo empezó Aristóteles. O sea, Aristóteles es el primero que recordó que hay cosas que Platón nunca dejó escritas y que el mismo Platón en su carta séptima lo señala. Pero no solo en la carta séptima, o sea, si vamos leyendo detenidamente su obra, vamos encontrando que dice, y ustedes todavía no están listos para que les diga esto. O sea, esto lo dice, si mal no recuerdo, en República 7, después de la caverna. Cuando le pregunta Glaucón algo a Sócrates, y dice Sócrates, sí, tienes razón, Glaucón, pero creo que todavía no están listos para saber esto. Y se sigue por otro lado. ¿Qué quiere decir? Que Platón, me parece, o sea, hay varias cosas aquí. O sea, ¿qué opino de las doctrinas no escritas? Pues que existieron. Hay mucha evidencia para negarlas. ¿Cómo saber qué es lo que realmente se quiso decir? ¿Qué es lo que hace toda la escuela de Tubinga actualmente? Eso me parece a veces arenas movedizas en ocasiones. En ocasiones no es tan difícil. Pero lo que va haciendo Platón es, primero, nunca revelar del todo las ideas más importantes, que son los primeros principios. Realmente casi nunca, si no es que nunca, nos dice qué es el bien. O sea, ¿qué es la idea del bien? ¿Qué es la idea madre? ¿Qué es específicamente? Nada más nos dice que es la idea a partir de la cual surge todo y que además es la idea que da unidad a todas las ideas. Pero un poco más allá de eso es poco claro. Lo que significa es que Platón esperaba que su filosofía y su doctrina escrita sirviera para que siguiéramos filosofando, para que siguiéramos pensando y no diéramos por sentado, como muchas veces lamentablemente pasa en muchos otros autores, que uno dice, ya, Aristóteles lo dijo, lo cito y de ahí no me muevo, porque ya tengo ahí un silogismo perfectamente estructurado y entonces, ¿qué dice? Pues eso cancela la filosofía y para Platón la filosofía es algo que nunca debe morir y cuando lo escribes en su totalidad, muere. Entonces, la doctrina no escrita responde a esa inquietud o a esa visión que tuvo Platón de la filosofía, que para empezar por eso hizo diálogos, porque la filosofía siempre surge entre diálogo. Recuerda que diálogo es a través de las razones, a través del logos, a través de las palabras, que surge la verdad. Entonces, hay que... Y las doctrinas no escritas también me parece que en otro sentido uno las puede hallar en la propia obra escrita de Platón a modo de enigmas. Platón yo creo que si hubiera hecho novela policíaca hubiera sido fabuloso, porque lo que te dice en un diálogo te lo resuelve en el otro sin decirte que te lo está resolviendo, ¿no? Y tienes que estar ligando pistas por aquí y por allá.
No sé si te respondí, Eugenio. Hay una mano alzada también de Sebastián Vladimir. Sebastián, por favor. Buenos días con todos, ¿cómo están? Buenos días, maestro. Buenos días, querido. Sebastián es un querido alumno desde el Ecuador, ¿no? Para que vean cómo estamos. Ya Steven de Colombia, ya Sebastián de Ecuador, esto está internacional, tocayo. Me Perfecto. quedé pensando en esto del alma pura y el cuerpo puro, o el alma impura y el cuerpo impuro, porque siendo pragmáticos o prácticos, en estricto sentido no podemos decir que el cuerpo es puro por entero ni impuro por entero, ¿verdad? Igual nuestra alma, que sea pura por entera, o quizás el alma sí, porque es más autónoma del mundo sensible que el cuerpo mismo. Pero la pregunta es quizás muy mundana, pero ¿cuál sería la herramienta que me permita a mí engarzar, si se quiere, o religar el cuerpo con el alma? Porque lo interesante, como se decía, es que la filosofía me ayude a mí a comprender la vida para tener elementos con los que trascender la vida. Pero cuando trasciende el alma la vida, ya se halla sin el cuerpo. Ahora bien, para llegar a ese momento, antes debo haber entendido bien el cuerpo y el alma y cómo armonizarlos para que ese desligarse del cuerpo no sea doloroso, como si lo es la vida, ¿no? Esa es mi pregunta. Y la otra es respecto de los tipos de alma. Me quedé pensando porque, si bien es cierto, no he profundizado mucho a Platón, pero en la República sí habla en cambio de un alma filosófica. Y si habla de un alma filosófica, entonces deben haber almas que no son filosóficas. Esa es mi pregunta. Bien, gracias, Sebastián. De hecho, a ver, sobre tu primera pregunta, yo haría una precisión. Para Platón, el cuerpo jamás es puro. El cuerpo siempre es algo impuro, en tanto que esos apetitos generan una serie de perturbaciones por naturaleza. Esa es parte, o sea, ¿qué es lo propio del cuerpo? Generar perturbaciones. Ahora, eso no es en sí mismo malo. Es malo cuando estás buscando la sabiduría, como lo explica Platón. O sea, el cuerpo es un mal no por el cuerpo, sino por lo que el cuerpo te impide alcanzar cuando estás buscando la sabiduría. Pero que el cuerpo sea impuro es sencillamente la naturaleza del cuerpo, es el ergon del cuerpo. Y que gracias a ese ergon es que el alma ahora entonces tiene que tratar de, como decía en la charla, domesticarlo, ordenarlo, gobernarlo. Y bueno, eso es por un lado, ¿no? Entonces, con eso vas un poco entendiendo y conociendo lo que es el cuerpo. Conocer lo que es el alma la conoces en la medida, y es muy buena tu pregunta en este sentido, porque el alma la conoces en la medida en la que te das cuenta del cuerpo. O sea, en la medida en la que te das cuenta cómo puede operar el cuerpo y tú cómo puedes hacer que el cuerpo haga una cosa o que haga la otra. Que te levantes a tiempo o te quedes dormido, que te embriagues hasta perder la conciencia o tomes sin perder la conciencia. O sea, ahí es cuando empiezas a conocer el alma. Precisamente a partir de esta relación corpórea, o esta relación de la comunidad del alma con el cuerpo, en donde el alma tiene que estar diciéndole al cuerpo, espérate, shh, ahorita necesito concentrarme para este estudio, que el alma empieza a conocerse a sí mismo y cada uno puede conocer lo que es su alma, ¿no? Y entonces
ahí es donde por fin logras esa separación para que, como tú decías hacia el final, no genere un sufrimiento, no haya un dolor en ese desligamiento entre el alma y el cuerpo. Y lo del alma filosófica, claro, o sea, ahí no está hablando de tipos de alma en específico, sino está hablando de modos de alma, ¿no? O sea, el alma en un modo filosófico y el alma en un modo, pues, no filosófico, que ojalá pudiéramos transmitir el modo filosófico a la mayor cantidad de gente y esperaríamos un mejor mundo. No sé si te respondí, querido Sebastián. Sí, muchas gracias, Dani. Saludos a la hermana República del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, y tenemos espacio para una última pregunta de Ismael Juárez. Ismael, por favor. Buenos días, buenos días. ¿Ya me escuchó? Buenos días. Buenos Sí, sí, te días. escuchamos. Mi querido doctor, buenos días a todos. Mi querido doctor, creo que esta pregunta nunca te la he hecho y escuchando tu argumentación a las cuestiones de Sebastián y una anterior, ¿considerarías que Nietzsche está tomando precisamente de la doctrina platónica estos fundamentos, estas ideas como cimientos del sur de Bill Match, es decir, de la voluntad de poder en específico? Escuchándote ahora, nos platicas que Platón pone énfasis en ese autoconocimiento y en ese dominio o control o gobierno sobre las emociones, las pasiones. Y esta idea de la voluntad de poder en Nietzsche pareciera que va hacia allá, el autoconocimiento, el devórate a ti mismo, el controlar, el gobernar también las pasiones. En concreto, resume la pregunta sería, ¿crees que Nietzsche está tomando esta idea? Vamos, no pirateándola, sino está tomando estos cimientos de Platón en específico. Gracias. Gracias, querido Ismael, amigos, todos, amigo Sebastián, amigo Ismael, amigos que están aquí conectados. Pones una pregunta que si hay algún nietzscheano conectado me va a asesinar con lo que voy a decir. Pero yo creo que Nietzsche es más platónico de lo que él quiere reconocer. Y en algún sentido, pues sí. A ver, de hecho yo explico la voluntad de poder en Nietzsche en mis clases, precisamente diciendo o haciendo un poco alusión a esta idea de que para Nietzsche esa voluntad de poder que puede terminar en, como él dice, la moral como una doctrina de relaciones de poder, esto en donde, claro, la moral queda sujeta al pez más grande, ¿no? A tú debes obedecer, yo debo mandar, tal. Se va a dar siempre y cuando no logres esa capacidad para dominarte a ti mismo, ¿no? O sea, cuando tú no te puedes dominar a ti mismo, tus apetitos van a dominarte a ti y al dominarte a ti te harán un tirano y al hacerte un tirano estarás sujeto al tirano mayor y así. Mientras que esta noción de la voluntad de poder para poderte devorar a ti mismo, para poderte conocer a ti mismo, pues yo creo que está ligada a esta noción un tanto platónica, como dices, tomó esto de Platón, de el autogobierno. De hecho, hasta donde yo he logrado entender a Nietzsche, Zaratustra y el superhombre van hacia allá, van hacia ese autogobierno. No sé si estoy bien. Bueno, pues Sí, por supuesto. Muchas gracias, Roberto. ¿No? ¿De qué, Isma? Tocayo. lamentablemente, pues el tiempo es finito y pues qué más quisiéramos que seguir platicando además sobre uno de los filósofos más importantes. La verdad es que, vaya, nos deja siempre algo que decir, algo que reflexionar, que cuestionarnos, y pues yo lo primero que diría es muchísimas gracias, Tocayo, por tu charla, muchísimas gracias por habernos compartido este tiempo, este espacio.
Y a nombre de la Facultad de Filosofía, que pues tengo el gusto de dirigir, pues me gustaría darte esta constancia que te la haré llegar por correo eh, eh, para los fines que tú creas convenientes. Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio y pues síganos sintonizando. Bueno, la próxima semana vamos a tener también la participación del doctor Eduardo Charpenel, igual también de la Universidad Panamericana, en distinto horario, en distinto canal. Ya lo estaremos publicando también en nuestras redes sociales para que quien quiera pueda sumarse también.